Para nuestra meditación y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 2. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Teniendo en cuenta este versículo, oremos para pedir sabiduría de lo alto, para poder comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. A continuación, escucharán las voces de varios hermanos que voluntariamente han colaborado para el desarrollo de esta lección. La lección que estudiaremos este sábado se titula Un Maestro Divino. El verso áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos decía: Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La nota de introducción al tema se encuentra en el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 120. Jesús, el Divino Maestro, tomó sobre sí la naturaleza humana sin otro propósito que el de manifestar a los hombres la misericordia, el amor y la bondad de Dios al hacer provisión para la salvación y felicidad de sus criaturas. Con este fin murió. Diariamente mostró delante de ellos, mediante obras de bendición para el hombre, cuán grandes eran su ternura y amor para con el género humano caído. Su corazón era un manantial de inagotable compasión, en el cual el anhelante corazón podía ser provisto del agua de la vida. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día domingo 4 de octubre estudiaremos la lección que lleva por subtítulo El Maestro y sus estudiantes. Maestro es un título que se le da a una persona que enseña una ciencia, un arte o un oficio. En esta oportunidad, bajo este subtítulo, vamos a estudiar sobre nuestro mayor maestro, sobre Jesús, que nos vino a enseñar la ciencia de la salvación. La pregunta A nos dice: ¿cómo se dirigieron los discípulos a Jesús en numerosas ocasiones? Para responder esta pregunta nos cita Marcos 4:38, 9:38 y 13:1. Y allí nos dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y despertándole le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, en aquella ocasión, cuando el mar estaba turbulento, cuando las olas anegaban la barcaza, sus discípulos le despertaron diciéndole: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Juan, en el 9:38, se refiere a él también diciéndole Maestro. Y Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. Y el 13:1, uno de sus discípulos llama la atención de Jesús a la fachada del templo y le dice: Maestro, mira esas rocas, esas piedras del templo, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo sus discípulos se dirigían hacia Jesús, ¿no? La pregunta B nos dice: ¿cómo reconoció Jesús el uso de este título? Para responder esta pregunta nos cita Juan 13:13. Y allí Jesús dice: Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Entonces podemos ver que Jesús reconoció este título, reconoció que Él era Maestro y era Señor, ¿no? La pregunta C nos dice: ¿con qué propósito hizo esto Jesús? Para responder esta pregunta nos cita Juan 13, 14 y 15. Y allí nos dice: Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que también vosotros hagáis como yo os he hecho. Entonces,
¿Cuál era el propósito de Jesús? Era el dejarnos ejemplo en todo. Él, siendo maestro, nos dejó ejemplo de servicio. Era un maestro que estaba al servicio de los demás, al servicio de la humanidad. Él vino a entregar a este mundo su vida en rescate por nosotros. Vino a enseñarnos la ciencia de la salvación. Vino a enseñarnos ejemplo de humildad y de servicio, ¿no? La nota nos dice: Cristo reconoció abiertamente su derecho a la autoridad y a recibir lealtad. Vosotros me llamáis maestro y señor, les dijo, y decís bien, porque lo soy. Uno es vuestro maestro, el Cristo. De ese modo mantuvo la dignidad que le correspondía a su nombre y la autoridad y el respeto que poseían en el cielo. Entonces, nuestro mayor maestro es Jesús. Todos nosotros somos discípulos de Cristo y de Jesús. Que con la gracia de Dios podamos aprender de Él, podamos seguir sus pasos, y que también, si nos toca ser maestros, seamos maestros como Él lo fue, maestros para servir, para enseñar, siempre con amor, siempre con respeto, y que si nos toca ser estudiante, también seamos buenos estudiantes, ¿no? En ocasiones nos tocará ser maestro y en ocasiones nos tocará ser estudiantes. En la posición que estemos, siempre seamos buenos maestros y buenos estudiantes, aprendiendo siempre de Jesús. Que la gracia de Dios y su bendición sea con nosotros. Amén. Muy feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a estudiar el tópico 2 de la lección, perteneciente al día lunes 5 de octubre, cuyo subtítulo es Un hombre necesitado demuestra respeto. La pregunta nos dice: ¿quién era Jairo y cómo mostró respeto hacia Jesús? El capítulo número 5 del Evangelio de Marcos, versículo 22 nos dice: Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Vemos que Jairo era un príncipe de la sinagoga, era quien estaba a cargo del culto público. ¿Y cómo demostró respeto hacia Jesús? Se postró a sus pies. Su gran necesidad y angustia doblegó su orgullo. La pregunta B nos dice: ¿por qué Jairo vino a ver a Jesús? ¿Cuán grande era su fe? El versículo siguiente nos dice: Mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva. Jairo vino rogando a Jesús que ayude a su hija que estaba enferma y agonizaba. Él creía que Jesús tenía poder para sanarla con solo poner las manos sobre la niña. Recordemos que los judíos, principalmente los líderes de la iglesia, sentían una gran envidia por Jesús, y muchos de ellos negaban que Él era el Hijo de Dios. Algunos con curiosidad sospechaban por las evidencias dadas que Jesús era el elegido por Dios que venía a salvar a la humanidad caída. Entonces ver la demostración de Jairo al arrodillarse, al suplicarle y al decirle que Jesús solamente con tocarla podría sanarla, era una demostración muy grande de fe, al ser una figura religiosa y pública de la cual, como mencionábamos, negaban que Jesús era el Mesías. La pregunta C nos dice: al demorarse Jesús en su viaje a la casa de Jairo, ¿qué ocurrió y cómo se dirigió el mensajero a Jesús? El deseado de todas las gentes, página 310, nos relata: la casa del príncipe no quedaba muy lejos, pero Jesús y sus compañeros avanzaban lentamente porque la muchedumbre lo apretujaba. La dilación impacientaba al ansioso padre, pero Jesús, compadeciéndose de la gente, se detenía de vez en cuando para aliviar a algún doliente o consolar a algún corazón acongojado. Mientras estaban todavía en camino, un mensajero se abrió paso a través de la multitud, trayendo a Jairo la noticia de que su hija había muerto. Leemos en los versículos 35 y 36 del mismo capítulo 5 de Marcos. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía,
dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. En el camino hacia la casa de Jairo sucedieron diferentes milagros que fueron seguramente convenciendo al príncipe de la sinagoga que este Jesús podría curar y salvar de la muerte a su hija. El mensaje de que su hija había ya fallecido tocó grandemente el corazón de Jairo. La inquietud estaba presente. Sin embargo, Jesús, que dijo: no temas, cree solamente y serás salvo. En el transcurso del día, oremos, busquemos la presencia de Jesús. Porque cuando vengan las noticias tristes que nos pueden chasquear, que nos pueden desesperar, nuestro oído no va a estar atento a escuchar las palabras: no temas, cree solamente, y el milagro será. Porque estamos lejos de nuestro Salvador, estamos lejos de esa influencia que toca el corazón y lo calma y le da paz. Por eso, hermanos, busquemos todos los días a Jesús. Sigamos estudiando esta magnífica lección que nos muestra cómo el Maestro es piadoso, amoroso y nos quiere ayudar. Busquémoslo fervientemente, hermanos, y que tengan un muy lindo sábado. Les dejo mis saludos afectuosos, hermanos. Amén. Día martes, revelando su divinidad. Pregunta A: ¿quiénes fueron llevados a la casa de Jairo cuando Jesús llegó? ¿Por qué? Solamente fueron llevados, según Marcos 5, 37 al 40, Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a la casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho, y entrándose, les dice: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Pero se hacían burla de él. Mas él, echando fuera a todos, toma al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Ahora Jairo se acercó aún más al Salvador, y juntos se apresuraron a llegar a la casa del príncipe. La casa del príncipe estaba llena de pandilleras y flautistas que eran pagados y llenaban el aire con su clamor. Entonces trató de callarlos, diciendo: ¿por qué os alborotáis y lloráis? Pero ellos se indignaron al oír las palabras del forastero. Habían visto a la niña en las garras de la muerte y se burlaron de él. Después de exigir que todos abandonasen la casa, Jesús tomó al padre y a la madre de la niña y a Pedro, Santiago y Juan, y juntos entraron en el lugar donde estaba la niña muerta. Deseo de toda la gente, página 610. La pregunta B: ¿qué milagro confirmó la divinidad de Cristo? Jesús se dirigió a la hija de Jairo y le dijo: Talita Cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Y la muchacha se levantó, y entonces todos quedaron atónitos, y obviamente los padres lloraron de alegría. El Espíritu Profecía dice de que a las palabras de Jesús, instantáneamente un temblor pasó por el cuerpo inconsciente, y entonces volvió el pulso de vida, los labios se entreabrieron con una sonrisa, los ojos se abrieron como si ella despertase del sueño, y entonces la niña miró con asombro al grupo que le rodeaba, y los padres estrecharon a su hija en sus brazos, según el deseo de toda la gente, página 311. Pregúntase: ¿qué otro ejemplo tenemos de Jesús realizando un milagro similar? En Lucas 7, 11 al 17, nosotros vemos que Cristo estaba yendo a una ciudad que se llamaba Naín, y había mucha gente que lo acompañaba, y justamente en la puerta un cortejo fúnebre. El unigénito de su madre
la cual era viuda, y con ella una gran multitud. Y cuando Jesús la vio a ella, la viuda, se compadeció y le dijo: no llores. Jesús se acerca, toca el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y Cristo dice: mancebo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y diole a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo que un gran profeta se había levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra alrededor. Aún los muertos eran resucitados por el Salvador. Uno de ellos fue el hijo de la viuda de Naín. La gente lo conducía a la tumba cuando Jesús lo encontró. Entonces tomó al joven por la mano, lo levantó y lo entregó vivo a su madre. Entonces ahora toda la procesión fúnebre regresaron a sus hogares cantando y glorificando a Dios. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Agradezcamos a Dios por sus bendiciones y especialmente por la oportunidad de estudiar su santa palabra. Estamos viendo a lo largo de esta lección grandiosos milagros de Jesús. Y en este momento vamos a centrarnos en la lección del día miércoles, cuyo título es La multitud lo reconoce. La primera pregunta nos dice: ¿cómo una persona de la multitud se dirigió a Jesús y cuál era su gran necesidad? Leemos en Marcos 9, 17 y 18 las siguientes palabras. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le despedaza y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Cuando hablamos de un espíritu inmundo o de un espíritu maligno, se usa en la Biblia esta palabra para hablar de un demonio, ¿sí? Este demonio hace referencia, ¿sí?, a un poder diabólico. En los evangelios se registran puntualmente 6 casos de posesión demoníaca y este es uno de ellos. Ahora, ¿a qué hacemos referencia con demonio o posesión demoníaca? Bueno, los demonios logran el dominio sobre un ser humano a través de su sistema nervioso. ¿Cómo explicamos esto? Porque la mente posee facultades superiores como son la conciencia, el pensamiento, el poder de elección, la voluntad, etc. Cuando Satanás toma posesión de la persona, toma posesión de estas facultades superiores y ejerce, mediante este medio, un dominio completo sobre la persona en cuestión, sobre su súbdito en este momento. La posesión demoníaca, entonces, además de afectar el sistema nervioso, como el sistema nervioso controla el resto del organismo, puede asociarse a afecciones físicas, como sordera, mudez o, por ejemplo, movimientos corporales anormales, como tenía este joven, ¿sí? Sabemos que al Satanás dominar la mente, también domina el cuerpo, estimulando a sus súbditos a realizar prácticas que degraden su cuerpo. Y hoy lo podemos ver en los hábitos de las personas, como puede ser el cigarro, el alcohol, una alimentación inapropiada, la sexualidad, como vemos hoy en día, con gran promiscuidad, entre otras cosas que tienden a dañar el cuerpo, ¿sí? Entonces, todos estos males, ¿sí?, que podemos ver en una persona endemoniada, son el resultado de entregarse a la influencia y a las sugestiones de Satanás. ¿Por qué? Porque nuestra mente nunca puede estar vacía, o es dominada por el Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo, o es ocupada por el maligno. Y vamos a obedecer a uno o al otro de los 2 grandes poderes que gobiernan en esta tierra. En la época de Jesús esto ocurría de forma bastante frecuente, pero hoy en día sabemos que esto también ocurre. Y
hay una advertencia para nosotros en el espíritu de profecía que quisiera compartir con ustedes y está en deseo de todas las gentes en el capítulo 33 y nos dice lo siguiente: a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro de los dos grandes poderes que contienden por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para estar bajo su dominio. Si no cooperamos con los agentes celestiales y descuidamos aliarnos con el reino de la luz, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. Sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él momento a momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a merced del enemigo y al fin haremos lo que Él nos ordene. ¡Qué terrible! Al fin haremos lo que Satanás nos ordene, como hacía este muchacho que era arrojado de uno a otro lado por el enemigo, a menos que estemos en estrecha comunión con el Salvador. Pidamos a Jesús de todo nuestro corazón que Él venga a ocupar nuestra mente. Oremos, estudiemos su palabra, fortalezcámonos, cuidemos nuestra mente para que Satanás no haga de ella su morada. La pregunta B nos dice: ¿cómo señaló Jesús la necesidad de tener fe? ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? Leemos que Jesús le preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le acontece esto. Y el hombre respondió: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Mas si puedes algo, ayúdanos teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando con lágrimas: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Vemos que los discípulos habían intentado expulsar este demonio y no habían podido. Y el padre estaba un poco dudoso del poder del Salvador. Entonces Jesús quiso probar su fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza en las cosas que no vemos. Este hombre tenía que creer, tener certeza en que Jesús podía obrar este milagro por su hijo. Nosotros hoy, como hijos de Dios, también necesitamos de la fe para que se opere en nuestro interior un milagro, un cambio, al igual que aconteció en este joven. Nosotros necesitamos ser transformados, nuestro carácter debe ser transformado a la semejanza divina. Y en Jesús, Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y para resistir toda tentación por fuerte que sea. Pero necesitamos fe. Creer que el Salvador tiene el poder de hacer esta obra en nosotros y que la hará de hecho, y que no rechazará a ninguno de nosotros, por más pecaminosos que seamos, por más bajo que hayamos caído, por más que Satanás incluso tenga el dominio de esta mente. Recordemos que los endemoniados ni siquiera llegaron a expresar, los endemoniados de Gadara, que deseaban ser sanados. No pudieron hablarlo, pero Jesús discernió su pensamiento más íntimo y obró esta milagrosa transformación en ellos. Entonces recordemos, el Salvador nos dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar esta fe? Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estudiemos la Santa Palabra, llenemos nuestra mente con las promesas del Salvador. La pregunta C nos dice: ¿cómo demostró Jesús que realmente era un maestro divino? Vemos allí entonces que Jesús se volvió hacia el joven enfermo y le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y el demonio
obedeciendo a la voz del poderoso Salvador, abandonó la vida de su víctima. Tanto el Padre como el Hijo alabaron el nombre de su libertador con grande alegría. Jesús es el Maestro Divino. Y quisiera compartir con ustedes un último pensamiento que encontramos en Ministerio de Curación que dice así: la condición en que el pecado nos ha colocado es antinatural y el poder que nos restaure debe ser sobrenatural. No hay poder humano que pueda quebrantar el yugo del mal y libertar de él los corazones de los hombres, sino solo el poder de Dios en Jesucristo. Solo mediante la sangre del crucificado hay purificación del pecado. Solo la gracia de Cristo puede habilitarnos para resistir y dominar las inclinaciones de nuestra naturaleza caída. Pidamos al Divino Maestro que obre en nuestros corazones, que nos restaure, que nos sane, así como operó estos maravillosos milagros cuando estuvo en la tierra. Este es mi deseo y oración para mí y para todos ustedes. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a repasar las preguntas del día jueves que llevan por título «Sus enemigos quedan consternados». La pregunta A nos dice: ¿cómo se dirigieron a él los enemigos de Jesús pretendiendo ser sus seguidores? ¿Y qué le preguntaron? Los versículos de Marcos nos cuentan que se acercaron a Jesús unos fariseos acompañados por unos simpatizantes de Herodes para ver si podían hacerle decir alguna cosa que lo pusiera en contra de los romanos, pero si no lograban ese cometido, le pusieron una trampa para que responda en favor de los romanos, ganándose así el desprecio de su gente. Ellos fueron con lisonjas y palabras agradables para hacerle sentir bien, pero la pregunta tenía todo el odio y la envidia que podía cargar por sí sola. ¿Es correcto dar tributo a César o no? ¿Debemos pagar o no? Fue lo que preguntaron ellos. La nota nos aclara que los fariseos se habían sentido siempre molestos bajo la exacción del tributo de los romanos. Sostenían que el pago del tributo era contrario a la ley de Dios. Pero ahora veían una oportunidad de tender un lazo a Jesús. Los espías vinieron a él con aparente sinceridad, como deseosos de conocer su deber. La pregunta B nos lleva a saber cómo reveló Jesús sus artimañas. Jesús conocía sus corazones y con la mayor claridad posible dejó en evidencia la maldad que tenían escondida. Entonces Jesús preguntó: ¿por qué me tentáis? Traed la moneda para que yo la vea. No tuvieron otro remedio que mostrarle una moneda de uso corriente en el imperio que gobernaba en ese entonces. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción?, preguntó Jesús. Del César, respondieron. Y la famosa respuesta de Jesús quedó para la posteridad y aún resuena en nuestros tiempos. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El espíritu de profecía, en el deseado de todas las gentes, en la página 554, nos amplía esta estupenda respuesta que profirió el Maestro. La respuesta de Cristo no era una evasiva, sino una cándida respuesta a la pregunta. Teniendo en su mano la moneda romana sobre la cual estaban estampados el nombre y la imagen del César, declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con el deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Vemos, hermanos, de esta manera cómo Jesús, con la mayor de las inteligencias, dejó mal parados a sus enemigos que lo único que querían era dejarlo mal, o con los romanos, o con los judíos, que era su pueblo. Si Jesús hubiera respondido de alguna manera en favor de uno o en favor del otro, él quedaba en una posición desagradable, ya sea para el Imperio Romano o para los mismos judíos. Tentando con esas preguntas, lo único que querían esta gente era deshacerse de Jesús para que no les fuese una molestia. Sin embargo, él respondió con una respuesta magnífica que hasta aún en nuestros días la podemos seguir repitiendo, y aún gente que no son temerosas de Dios la sigue recordando y la sigue repitiendo en sus bocas. Amén.
Hola, es un gusto poder estar con ustedes en esta oportunidad. Damos gracias a Dios por este privilegio. Vamos a realizar el resumen de lo que ha sido nuestra lección número 2, que lleva como título Un Maestro Divino. Juan capítulo 3 y el versículo 2 nos dice: sabemos que has venido de Dios como Maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces el propósito de Jesús es el de manifestar a los hombres la misericordia, el amor y la bondad de Dios al hacer provisión para la salvación y felicidad de sus criaturas. Vamos a reconocer esto a medida que vayamos estudiando durante esta lección. El maestro y sus estudiantes nos habla el tópico del día domingo. Al inicio de su ministerio, Jesús empezó a ser llamado maestro por sus seguidores y él aceptó este título con el propósito de mostrar la dignidad que le correspondía y su autoridad. En el Nuevo Testamento la palabra es didáscalos, que también quiere decir maestro o rabí. Era un trato que se aplicaba a las personas doctas en la ley. Cristo, como vimos, no se negó a aceptar este trato. Sin embargo, él recomendaba a sus discípulos que evitaran la vanidad de los fariseos que buscaban que se les llamara así. Entonces Jesús, por su vida y por sus hechos, demostró ser un verdadero maestro. En el tópico del lunes encontramos un hombre necesitado de muestra respeto. Jairo, un principal de la sinagoga, doblegó su orgullo y acudió a Jesús postrándose ante él para rogar que sanase a su hija que estaba agonizando. Bien, hablamos de que Jairo era un principal. Cuando hablamos de principal era el miembro con mayor rango y el que presidía el Sanedrín, incluso cuando se reunía como tribunal penal. Entonces, hablando de Jairo, él tenía el corazón quebrantado y de esta forma fue como él hizo la petición a Jesús. Entonces es interesante, mientras estaban todavía en camino, un mensajero se abrió paso a través de la multitud trayendo a Jairo la noticia de que su hija había muerto y era inútil molestar ya al maestro. El tópico del día martes sigue continuando con este relato inspirado y en el trayecto a casa de Jairo llegó la noticia de la muerte de la niña. Pero Jesús afirmó su fe y avanzaron hasta entrar en su habitación y resucitarla para el gozo y maravilla de los presentes. Entonces vemos cómo Jesús vino y realizó esta obra maravillosa en la vida de Jairo y por supuesto de su familia y la oportunidad que se le dio a esta joven que tenía, a esta niña que tenía 12 años. Y podemos ver cómo el Señor reveló su divinidad, sino que había muchos que estaban ahí como incrédulos, pero el Señor dejó claro de dónde Él venía. Claro, Él venía del cielo. Miércoles, la multitud lo reconoce. Vemos entonces otra experiencia. Otro padre acudió ante Jesús rogándole que sacara un espíritu inmundo de su hijo. Jesús probó su fe y le auxilió cuando este padre suplicó que ayudara su incredulidad. Vemos cómo Jesús entonces también muestra nuevamente su poder divino y por supuesto se respiraba en ese momento un aire de incredulidad que también se vio en el Padre cuando él hizo su pedido. Esta incredulidad se manifestó, pero el Señor probó su fe y por la misericordia del Señor también este hombre salió victorioso y por supuesto su hijo fue entregado al Padre en perfecta sanidad mental y corporal. Y por último, el tópico del día jueves. Sus enemigos quedan consternados. Los fariseos tendieron una trampa a Jesús con el asunto de los tributos a Roma. Jesús los desenmascaró y enseñó que debemos respetar la autoridad civil siempre y cuando no estén en oposición a la ley divina. Consideremos sobre este caso. Bien, ellos actuaron en una forma sumaria. Bueno, sumaria viene del latín sumarium. Ellos viene de hacer un resumen, ¿no? Vamos a considerar
¿Qué significa esto, no? Es un conjunto de actividades encaminadas a preparar el juicio criminal, haciendo constar la perpetración de los delitos con las circunstancias que puedan influir su calificación, determinar la culpabilidad y prevenir el castigo de los delincuentes. Entonces ellos querían acusar a Jesús, querían probar a Jesús, pero Jesús, el Maestro de la verdad, que también mostró su divinidad y en esta oportunidad podía también mostrar su omnisciencia y también comprendía el propósito con el cual estos hombres que en apariencia de humildad y apariencia también de tener algún interés en las enseñanzas de Jesús, en realidad también quedaron frustrados. Bien, vemos entonces cómo el Señor obra en favor de sus hijos, ha mostrado evidencias explícitas de ser un verdadero maestro y Él también espera que nosotros podamos aprender a sus pies y a medida que vayamos aprendiendo, también con su gracia, podamos enseñar a otros en humildad. Ese es mi deseo y oración. Amén.